En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, quiero darte gracias porque me permitiste ver nuevamente la luz del día. Quiero darte gracias por todos los bienes recibidos, pero también pedirte perdón por mis faltas, por mis debilidades, por todo aquello, Señor, que me cuesta trabajo, por seguir en este mundo trabajando, Señor. Te envío, Señor, que envíes tu Santo Espíritu para que me dé la sabiduría, el entendimiento, la capacidad, y así poder yo llevar este mensaje, compartir este mensaje, Señor, a estos hijos tuyos que estén dispuestos a seguir escuchando y sabiendo de tu palabra, Señor. Santo y divino Espíritu, destruye en mí toda pereza espiritual, toda indiferencia, toda duda, todo miedo. Lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu paz, de tu gozo, de tu alegría. A ti, divino Espíritu, que eres Dios y que siempre me acompañas, a ti sea la gloria, el honor, el poder, la adoración, por los siglos de los siglos, santos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Paz y bendiciones de parte de Dios Padre y de Jesucristo el Señor estén con ustedes hoy en esta tarde. Es un gusto de un servidor poderles compartir una enseñanza más. Hoy quiero compartir un tema, un tema escalofriante, un tema que debe de ser cuestionable entre nosotros, ¿sí? Es un tema cuestionable porque la palabra de Dios dice que debemos de predicar en tiempo y fuera de tiempo, ¿sí? Ahorita yo sé que estamos nosotros como católicos viviendo un tiempo de Adviento, esperar el nacimiento del Hijo de Dios, que ese es el centro de nuestras vidas, Dios nuestro Señor, pero en específico el nacimiento del Hijo de Dios, que nosotros como fieles cristianos católicos es lo que estamos viviendo o estamos preparándonos para eso. Como les vuelvo a repetir, hoy quiero hablar de un tema escatológico. Sí, dentro del apartado de los dogmas de la Iglesia Católica, que tenemos 44 dogmas, el último apartado, que es el apartado número 8, ¿sí? Que se refiere a otros, ahí encontramos algunos temas escatológicos, que es por ejemplo el cielo, infierno, purgatorio. Hoy quiero hablar, tocar el tema del infierno, perdón. Hoy quiero tocar el tema del infierno, ¿por qué? Porque es un tema escalofriante cuando escuchamos estas palabras del infierno. Primero quiero decirlo, una exhortación así primero de viva voz, ya posteriormente hacerlo con las Sagradas Escrituras. Es un tema que nos debe de preocupar, que nos debe de cuestionar a nosotros mismos. ¿Por qué? Aquí yo voy a hacer una separación de pensamientos, de creencias, de dogmas entre los cristianos, ¿sí? ¿Por qué? Porque el testigo de Jehová, ¿sí? El testigo de Jehová está equivocado. Para ellos, lo que profesan según eso, para ellos no existe el infierno, para el testigo de Jehová, ¿sí? Pero en resumidas cuentas, tampoco para los cristianos que se llaman o se dicen cristianos. ¿Por qué? Porque ellos toman como soporte, como base, el pasaje bíblico de San Pablo, Romanos 10:9, que dice que basta que proclames con tu boca que Jesús es el Señor y serás salvo, ¿sí? Nada más que la argumentación, mis hermanos, está en ese mismo Romanos 10, capítulo 2 y siguientes, para poder decir, predicar nosotros o decirlo así de viva voz, pero el sustento o argumento bíblico está desde el inicio del capítulo 10:2 en adelante, para que podamos entender por qué el decir que proclamemos con nuestra boca que Jesús es el Señor y seremos salvos. El argumento está ahí. No nada más es decir, tomar las citas bíblicas de una manera literal. Hay que leer el texto y el contexto para poder entender nosotros y darle una interpretación correcta, ¿sí? Sabemos que hay 7 géneros literarios
Entonces no podemos ser tan literales y decir, basta que yo proclame con mi boca que Jesús es el Señor para que sea salvo, no. O sea, no. Realmente están muy cortos en ese sentido, hablando de la salvación. No, la salvación implica muchísimas cosas para poder ser salvos, ¿sí? Pero ese es otro tema. El tema de la salvación es otro tema. Aquí quiero hablar, como les vuelvo a repetir, del infierno. ¿Qué es, el infierno? Es un estado, ¿sí? Podemos decir que es un estado o es un lugar. A nosotros realmente no nos debe de preocupar o interesar si es un estado o un lugar, ¿sí? Yo voy a hacer una exhortación de viva voz. ¿Por qué? Porque también hay cosas concernientes para este servidor que les habla, también, ¿sí? O sea, no nada más es eso, hacia ustedes que ven el video, no. La crítica nace y es para mí también, porque todos somos pecadores. Lamentablemente tenemos algunos, nuestro talón de Aquiles, que lo seguimos llevando a cuestas, y eso no permite que caminemos o sea, caminamos entre sombras, en la oscuridad. ¿Por qué? Porque cuesta trabajo dejar cosas eh, que puedan ser cómodas, ¿sí? Pero aquí en una crítica, en una exhortación que yo quiero hacer, muchas veces podemos decir que en esta vida que tenemos vivimos un infierno. ¿Por qué? Porque por los malos tratos, porque no hay empleo, por la situación que vivimos actualmente, ¿sí? Realmente no podemos hablar, ¿sí?, de algo que no hemos experimentado. Sabemos que el lugar, que el infierno es un estado para los condenados, ¿sí? Voy a decirlo así ahorita de viva voz, pero también con las Sagradas Escrituras. ¿Quiénes son, quiénes podemos ser acreedores a ese estado? ¿Sí? Dios nos da libre albedrío, pero ese libre albedrío se convierte en libertinaje. Y ese libertinaje, lamentablemente, si no hay un arrepentimiento de decir se acabó y se acabó, es lo que nos espera a nosotros. ¿Sí? Una cosa, vuelvo a repetir, es el libre albedrío. El libre albedrío no es de que yo actúe de la manera que yo quiera, ofendiendo, dañando a los demás, no. El libre albedrío es que yo sea una persona sobria, que sepa a dónde dirigirme. Si no quiero estar con nuestro Señor, pero eso no exime a que yo siga sobre un sendero recto, ¿sí?, congruente, de manera integral. Sí, o sea, el libre albedrío se ha convertido muchas veces o se ha tomado equivocadamente. Es decir, pues yo hago lo que yo quiero, o sea, hay libre albedrío, sí, sí, claro, eso es claro. Pero el libre albedrío se ha confundido en hacer lo que uno quiera. Y muchas veces lo que hacemos no es grato a los ojos de Dios. Que en resumidas cuentas, perdón, es lo que nos debe incumbir. O sea, no estar bien con el amigo, con la amiga, con el novio, con la suegra, con quien sea, no. Aquí el punto medular es, ¿acaso como llevo mi vida es agradable a los ojos de Dios? Esa es la primera, esa es una incógnita que tenemos que hacernos nosotros. ¿Acaso como, como soy de una manera integral, puedo glorificar a Dios con mi vida, con mi trabajo, con mis hechos? ¿O o llevo una vida o sea, de perdición? Es importante que nos preguntemos por un momento qué estamos haciendo, ¿sí? Que si somos honestos, deshonestos, o sea, es una crítica integral entre nosotros que tenemos que hacernos, ver dónde estamos parados, echarle ganas verdaderamente, ¿sí? Porque el caminar aquí en la vida no es fácil, no es nada fácil. Y caminamos nosotros por un sendero, por una línea muy angosta, muy delgada, ¿sí? ¿Por qué? Porque es el camino o sea, que debemos tomar. Es difícil, es difícil el caminar, sí, pero no imposible. Tenemos que hacer un esfuerzo, tenemos que hacer un esfuerzo por tratar de ir purgándonos, ir sacando de nosotros lo que esté mal, lo que nos estorbe el crecimiento espiritual, ¿sí? Hay detalles, actitudes, cosas entre nosotros que debemos ir cambiando. Y el cambio debe de ser aquí, en este mundo.
porque ya después de irnos de este mundo, nosotros como iglesia militante vamos a necesitar, eh, vamos a pasar, si vamos al purgatorio, nos convertimos en una iglesia purgante. Entonces, la iglesia purgante necesita de la iglesia militante o triunfante. He ahí la importancia que nosotros debemos de tener cuidado. Ahora, si nosotros fuimos creados nosotros por Dios nuestro Señor, a imagen y semejanza. ¿Qué quiere decir? Porque se nos fue dado el Espíritu. Por a eso se refiere en Colosenses 1:15, que fuimos creados a imagen y semejanza. ¿Sí? Un espíritu no se ve. Sabemos que Dios existe, claro, pero es un espíritu al cual no se ve. Mas, sin embargo, sabemos que se manifiesta en las personas también. ¿Sí? Dios se manifiesta de muchas maneras. Entonces, yo primero quise decirlo así de viva voz, porque creo que ahorita que nos estamos preparando para la Navidad, es hacer una limpieza interior, integral de nuestro corazón, para poder sacar toda esa basura que tengamos y que sea el inicio de poder estar bien entre nosotros y poder dar lo mejor de nosotros a los demás. Voy a empezar con Juan 3:16 para que veamos, porque Dios, dicen, es que Jesús o Dios, Él es el que no nos perdona, nos puede condenar. Juan 3:16, y voy a dar lectura para que aquí tengamos una base y entendamos esto, de que en otro sentido nos sintamos seguros, tranquilos, porque Jesús no vino a condenar al mundo. Juan 3:16, así amó Dios al mundo, le dio al Hijo único, para que quien cree en Él no se pierda, ¿sí? Para quien cree en Él. Ese creer en Él es someterse a la voluntad de Dios, sino que tenga vida eterna. Dios no envió al Hijo al mundo para condenar al mundo. Dios no envió al Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salvara por él. Palabra de Dios. ¿Sí? Quise empezar por Juan 3:16 contextualicemos, ¿sí?, dónde estamos parados. Dios no mandó a su Hijo para condenar al mundo, sino para que se salve por él. ¿Cómo puede ser esto? ¿Sí? Sabiendo nosotros, ya teniendo conciencia de lo bueno y de lo malo, pues ya sabemos el actuar, la postura que tenemos que tener, ¿sí? Limitadamente, porque somos limitados, ¿sí? Pero hacer un esfuerzo e irnos liberando de situaciones que van en contra del Evangelio, ¿sí? Jesús, aquí San Juan es claro y Jesús dice, eh, Dios mandó a su Hijo no para condenar al mundo, no, sino para que sea salvo por él, ¿sí? Mateo 25:35, y lo voy a leer así, porque Mateo 25:41 es ahí preciso donde se habla de este lugar, pero quiero leerlo desde el Mateo 25:35, para que tengamos una referencia, porque es importante también las obras de misericordia en nosotros, como cristianos en general, ¿eh? No hablo del catolicismo, no. Hablo del cristiano en general, porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer, tuve sed y ustedes me dieron de beber, fui forastero y ustedes me recibieron en su casa, anduve sin ropas y me vistieron, estuve enfermo y fueron a visitarme, estuve en la cárcel y me fueron a ver. Aquí están las obras de misericordia, ¿sí? Porque sabemos, como dicen las Sagradas Escrituras, que Dios se presentó en estas personas. ¿En qué se presentó? En que sabemos que en el minusválido, en el desvalido, ¿sí?, está nuestro Señor Jesucristo. Aquí están las Sagradas Escrituras que dan constancia de esto, ¿sí? Entonces, los justos dirán, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento
y te dimos de comer, o sediento y te dimos de beber? Pregunta. ¿Cuándo te vimos forastero y te recibimos, o sin ropa y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a verte? El rey responderá, o sea Jesús, en verdad les digo que cuando lo hicieron con alguno de los más pequeños de estos, mis hermanos me lo hicieron a mí, ¿sí? Me lo hicieron a mí. Dirá después a los que estén a la izquierda, malditos, aléjense de mí y vayan al fuego eterno, que ha sido preparado para el diablo y para sus ángeles. Palabra de Dios, ¿sí? Analicemos un poco ahorita el pasaje bíblico de Mateo 25, 35 al 41, la enseñanza, el centro, ¿cuál es? Si obramos con el corazón hacia el prójimo, con un corazón recto, sincero, reconociendo eh, eh, que nosotros hemos hecho vida, el Evangelio, el amor de Cristo en nosotros que ha sido derramado. Esta es una manifestación. Esta es una manifestación de nosotros actuar de acuerdo a lo que dice Mateo 25, 35. Es importante nuestro actuar, ¿sí? Tratar de desprendernos y ayudar al necesitado, ¿sí? Ayudar en el necesitado, pero ¿en qué forma, en qué sentido? No en la manera de exaltarnos, no, ¿sí? Porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Sino si podemos ayudar en este sentido, hagámoslo con la disposición, con el corazón en la mano, porque hemos reconocido que Jesús está en el desvalido, en el necesitado, en el hambriento, como aquí nos dice San Mateo. Que realmente veamos este sentido de amor. Por eso Juan 13:34, ámense los unos a los otros como yo los he amado. ¿Sí? ¿Qué implica el amar? El amar es una donación entre nosotros como hijos de Dios. Es una donación, pero con el gusto en el corazón de que Dios nuestro Señor vive y se ha sentado aquí. Y esa es la motivación de poder nosotros obrar en ese sentido. ¿Sí? Mateo 10:28. Mateo. San Mateo 10:28. Vamos aquí a ver qué nos presenta nuestro Señor. Y dice así: no teman a los que solo pueden matar el cuerpo, pero no el alma. ¿Sí? Sabemos que el alma es inmortal, así nos lo presentan. Teman más bien al que puede destruir alma y el cuerpo en el infierno. Palabra de Dios. Aquí son palabras duras de nuestro Señor Jesucristo. No teman el que mata el cuerpo, pero no el alma. El alma es inquebrantable, ¿sí? Pero debido a nuestro actuar, ¿sí? Dios es claro y dice San Juan que Dios no vino a condenar, al mundo, sino que fuéramos salvos por él. Implica, claro, esfuerzos, sacrificios, un buen actuar, ¿sí? Integralmente. Y con esta concluyo con Apocalipsis 21:8. Apocalipsis 21:8. 21:8. Aquí en Apocalipsis 21:8 hay una serie de, por así nombrarlo, así literal, un grupo de personas que podemos estar nosotros de acuerdo a cómo estamos viviendo en este momento, ¿sí? Por eso, para que medites, te analices, pienses por un instante, si es que tú puedas estar ahí, ¿sí? Apocalipsis 21:8.
Le voy a dar desde el 7. Esa será la herencia del vencedor. Yo seré Dios para él y él será hijo para mí. Pero para los cobardes, los renegados, los corrompidos, los asesinos, los impuros, los hechiceros, los idólatras, en una palabra, para todos los falsos, su lugar y su parte es el fuego que arde con fuego de azufre, que es la segunda muerte, palabra de Dios. Esa segunda muerte es la muerte espiritual y sabemos que es el infierno. Que realmente tomemos un momento para meditar nosotros dónde estamos ubicados. Ahí está Apocalipsis 21:8, que tú le puedes dar lectura de una forma más tranquila, que tú analices, te veas dónde estás estacionado, que si tú estás dentro de estas características de la que nos nombra el apóstol San Juan en Apocalipsis, que hagamos un esfuerzo realmente por salir de esa situación que estamos viviendo. Ahorita es el momento de que debemos erradicar cualquier situación de pecado que nos tenga encadenados, esclavizados y hacer un esfuerzo por luchar, por tratar de ser mejores personas y, y no queda más que echarle ganas unos por otros. Yo pido por todos ustedes, por sus necesidades, por la situación que estén viviendo. Este servidor lo dice así de viva voz por aquellas personas, eh, bueno, que se me vienen a la mente, por estas personas que se han suscrito al canal, que pues realmente no sé quiénes sean, pero yo pido por ustedes para que ustedes también pidan por mí, por mis necesidades, por todo lo que yo padezca como ser humano, como limitado, como lo que soy, ¿sí? Simplemente yo quise compartir esta exhortación del infierno. Hay más citas bíblicas tocante al tema del infierno, sí, porque tocante a los temas del infierno, sabemos que del infierno, cualquier tema doctrinal, pues son extensos, son largos, pero yo lo quise compartir de acuerdo a estas citas bíblicas que yo estuve analizando con respecto a este tema. Lo más importante, lo más importante es que nosotros empecemos a tomar conciencia de ver dónde estamos parados, dónde estamos ubicados en este momento. Y mientras estemos vivos, hay esperanza para tratar de ser mejor persona. Voy a leerles por último, segunda de Pedro 3:8. Segunda de Pedro 3:8. ¿Y por qué? ¿Por qué segunda de Pedro 3:8? Porque aquí hay una situación importante. Segunda de Pedro 3:8. ¿Sí? Segunda de Pedro 3:9. El Señor no se demora en cumplir su promesa. Su promesa me refiero a venir, o sea, la segunda venida, ¿sí? El Señor no se demora en cumplir su promesa, como algunos dicen, que es generoso con ustedes y no quiere que se pierda nadie, sino que todos lleguen a la conversión. Palabra de Dios. Quiere que todos lleguemos a la conversión, ¿sí? Sabemos que el día a día es una lucha del bien contra el mal y que no tenemos más que echarle ganas, erradicar lo que está mal en nuestras personas. ¿Por qué? Por lo que dice San Pedro. Dios quiere que nadie se pierda, que todos lleguemos a la conversión. La conversión es un día a día, no es de la noche a la mañana. Espero que esta enseñanza, esta reflexión, esta meditación que te expuse yo del infierno, pues no sea un tema que te cause miedo, sino que ahorita que estamos vivos, tomemos cartas en el asunto y no echemos en saco roto. No podemos seguir viviendo de una manera equivocada, errónea, ¿sí? Ventajosa hacia mí mismo y hacia los demás. Que el Señor nos siga bendiciendo a todos hoy, en esta tarde, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.